Querido Alexis Milo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, querido David, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Quieres comentarle al público lo que me enseñaste hoy o lo guardamos todavía? Mira, prefiero que mejor hagamos una entrevista especial para eso, porque pues creo que hay muchas cosas ahí, no sé qué. El día, a mí me encantó, ¿eh? Pues bueno, Yo, a mí me encantó. Cuando me lo mandaste estaba ¿cómo decían antes? Ocupaciones propias de su sexo. Estaba haciendo, planchando. no. Estaba en el gimnasio. Estaba en el gimnasio. Pero hubiera estado mejor donde proponías. Y te dije que lo iba a ver después. Ya lo vi y me encantó. Qué bueno, querido David. Lo quise ver con ojos muy críticos y me gustó mucho, muy útil. La cantidad de texto es suficiente porque está muy bien explicado. Ya luego hacemos, el momento que tú digas, hacemos una entrevista sobre eso, porque yo creo que sí lo deben compartir con el público, ¿eh? Encantado, querido David. Bueno, a ver, la pregunta es, ¿qué esperas que traiga el paquete económico y qué va a traer? Una cosa es qué esperamos y otra cosa es qué sí va a pasar. Mira, yo espero que el programa económico traiga lo mismo de años pasados, lo cual es bueno y malo, ¿sí? Es bueno porque no creo que traigan un desbalance fuerte en finanzas públicas, es decir, van a traer un presupuesto balanceado, no creo que el gasto aumente de manera significativa, no ha sucedido en años previos y este todavía no es año electoral. Yo creo que van a traer quizá números un poco halagadores en la parte de los ingresos, de la recaudación, se van a quedar cortos, pero como van a traer probablemente un superávit primario de cero, creo que entonces, desde un punto de vista de mercados, pues no van a traer un déficit grande, un desbalance grande. Ahora, creo que eso es bueno, ¿sí? Ahora, lo malo es que yo creo que tampoco creo que traiga nada que corrija este deterioro, quizá lento, gradual, pero muy sostenido de las finanzas públicas. Es decir, ¿qué es lo que hemos visto? Hemos visto un aumento en el gasto ligero, pero por lo menos se va acumulando. En este año también un subsidio a la gasolina muy fuerte. Ya el secretario Ramírez de la O está hablando de más de 430,000 millones de pesos para todo el año. Y no parece que los precios de la gasolina vayan a bajar el año que viene. Sobre todo, pues creo que todo nos indica lo contrario. Creo que además con un bajo crecimiento que se anticipa, todavía no sabemos qué va a proyectar la Secretaría de Hacienda, pero si el Banco de México ya está pronosticando 1.6% para el año que viene, pues eso es un crecimiento muy bajo, que es de lo último. Generalmente Hacienda es más optimista, yo creo que Hacienda debe estar por ahí del 1.9, ¿no? Pues sí, pero aún así yo te diría que es un crecimiento muy bajo. Entonces, con presiones crecientes de gasto, por una parte. Por otro lado, con ingresos que quizá van a estar un poco inflados por las predicciones de crecimiento. Y por otro lado, con pues compromisos crecientes como pues el subsidio de la gasolina. Yo creo que además muchas obras emblemáticas del gobierno van a empezar a jalar más recursos, ¿no? Como el Tren Maya, como la refinería de Dos Bocas, etcétera. La refinería de Bocas todavía va a seguir. Mejor hubiéramos quemado el dinero en una pira. Pues sí, literalmente, ¿no? Entonces, yo creo que este paquete de alguna manera va a abonar a esta tendencia que ya traemos, esta tendencia negativa que ya traemos desde hace varios años. Tú y yo lo hemos comentado varias veces. Yo no anticipo un problema de finanzas públicas en esta administración. Creo que los gobiernos neoliberales dejaron más o menos bien las finanzas públicas, pero pues todo tiene un límite, ¿no? ¿No se dice dejamos bien? No, porque yo realmente no tuve nada que ver en eso, pero sí te puedo decir que... Pero fuiste miembro
estaban y bien. exitoso de los gobiernos neoliberales. No, ya puse mi granito de arena en algún momento, pero mira, no, y te lo digo en serio y no es falsa modestia ni mucho menos, pero yo creo que es algo que se construyó desde el sexenio de Zedillo, ¿sí? Sí. O sea, si tú ves desde el sexenio de Zedillo, que yo estaba todavía en la preparatoria, pues ya se venían No presumas consolidando que las eres tan finanzas joven. públicas, ¿eh? Se venían consolidando las finanzas públicas, se venía bajando la inflación, se venía corrigiendo el déficit fiscal, se venían, digamos, dándole libre flotación a la moneda, se venía corrigiendo el déficit en cuenta corriente, es decir, es un esfuerzo que llevó muchos años Yo y casi no me iría por más eso allá. estamos hoy donde Se estamos. empieza a poner orden a finales del sexenio de Miguel de la Madrid y en el de Salinas, ¿no? Exactamente, exactamente. Pues el periodo neoliberal, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. mucho de lo que tenemos hoy es esa herencia, pues que se está acabando, ¿no? Pero va a durar hablemos de menos de una generación. A la familia le costó mucho trabajo volverse una familia próspera y pudiente para que al siguiente labregón se acabara todo. Pues sí. Se necesitan varias generaciones de mucho trabajo y una sola generación nomás de malas decisiones para deshacer todo eso. Y creo que es un poco lo que estamos Ahora, en materia de viendo, finanzas ¿no? públicas no se han tomado malas decisiones. Creo yo que los tres secretarios, considerando que Ursúa sí fue secretario, no lo han hecho mal. Y tiene mucho No, que ver en la constante de Gabriel Llorio ahí, ¿no? sí, Es una constante en todos, en los tres secretariados. no, tienes toda la razón y sabes que no hay que escatimar que esta administración, a ver, y yo creo, David, que empezando desde el propio presidente López Obrador, han sido cuidadosos y conservadores en materia fiscal. Es decir, Sí. no ha habido un aumento desmedido del gasto, no ha habido recortes a los impuestos, al contrario, ¿no? Se ve que las empresas pues, de alguna manera están sufriendo la presión fiscal, es decir, ha habido un presupuesto balanceado, eso hay que decirlo, Bueno, ¿no? ya encontraron en el tema fiscal, pues ya que salga la jefa del SAT a decir, bueno, pues ya, ya no le vamos a mover, por lo menos el año que entra, ya te habla de que hay un relajamiento de la política fiscal. El mantener Exactamente, las cosas como están este año, el próximo, es un relajamiento de la política fiscal ya. sí, sí, exactamente, exactamente. O sea, hay que reconocer que, por eso ese era mi comentario inicial. El programa económico para 2023 va a ser igual que antes, sin reconocer que hay un deterioro gradual de las finanzas públicas por el menor crecimiento, porque el gasto público pues se ha buscado mantener. Entonces, pues yo creo que esto eventualmente nos va a llevar a un problema fiscal, no este año, no el que viene, quizá ni siquiera en esta administración, David, pero sí probablemente la administración que viene, vamos a ver una situación pues muy Vamos, distinta, ¿no? sea del partido que sea, el próximo secretario de Hacienda va a tener que tomar medidas de orden y de Sí, corrección del gobierno que sea, o si no vamos a ver una crisis por ahí del sí, segundo o tercer año. sí. Es decir, mira, lo que pasa es que la deuda pública como proporción del PIB sigue estando en niveles relativamente bajos, todavía aguanta, ¿sí? Sobre todo en un mundo que se endeudó después de la crisis del COVID. México Ujú. no lo hizo, para bien y para mal. Hubo un costo muy grande en crecimiento, en empleos, muchas cosas que ya hemos platicado en tu programa. Pero la única ventaja que tenemos, pues es que entonces México todavía tiene margen para endeudarse. Ahora, ¿cuánto? Pues quién sabe. Mira, mucho depende de qué tan sostenibles sean las fuentes de financiamiento y con una economía que no está creciendo, pues creo que esto es un panorama pues muy retador, ¿no? Es un panorama verdaderamente retador. Yo creo que las declaraciones hoy de la jefa del SAT, Raquel Buenrostro, pues ya dan mucha tranquilidad en lo que tiene que ver, en lo que es el contacto directo, el primer contacto de los ciudadanos con
el paquete económico, ¿no? Pues sí, pero también es cierto que esta administración le ha jugado a dos fuentes no renovables de recaudación. Uno fue todos los temas que tenía pendientes con muchas empresas, ¿no? Ujú. Las empresas que ya pues pagaron sus obligaciones fiscales, etcétera, incluso de manera anticipada a lo que hubiera podido permitirles el litigio que tendrían con el SAT. Y en segundo lugar, pues muchas devoluciones de IVA, de ISR, etcétera, que no se hicieron y que de alguna manera pues ya están ahí, ¿no? Entonces, lo que dice la titular del SAT es bueno, porque quiere decir que no hay la intención de seguir exprimiendo a los contribuyentes cautivos, pero pues por otro lado es muy realista en el sentido de decir, bueno, pues tampoco ya no hay mucho de dónde echar mano, ¿no? Yo siempre ahí digo que es como que lo que pasó en esa parte es como cuando alguien tiene un gran sobrepeso. Los primeros kilos a reducir son muy fáciles. Los Así es, últimos ya no son tan fáciles. y yo O sea, creo que ¿habría entonces, un gran sobrepeso de mucho de dónde cortar? Sí. Había mucho, vamos a decirlo, abuso de las empresas, sí. En el outsourcing era un verdadero cabaret. pero Y mira, se logró algo bien hecho, ¿eh? Que el outsourcing, quien da outsourcing ya cobra como outsourcing y que el que estaba dedicado a la tranza ya se salió del mercado. sí, mira, una parte puede haber sido abuso, es cierto, pero bueno, también otra parte pues eran los recursos legalmente legítimos que tenían las empresas, pues para disputar ciertas cosas, ¿no? Y hoy sí lo siguen teniendo. O sea, haber acabado el outsourcing como se planteó originalmente era una verdadera barbaridad, cuando en países como los Estados Unidos es el 35% del empleo. Sí. Esa fue una buena sorpresa, fíjate que muchos economistas creímos y nos equivocamos y qué bueno que la desaparición del outsourcing iba a crear un problema todavía mayor y no, o sea, No, realmente lo que pasa es que no se desapareció, se reguló. Quien da outsourcing, pues ya registra como que da outsourcing y correcto, no se finge, ¿no? correcto. Pero bueno, mal que bien, pues había muchas empresas que utilizaban esa figura. Al no poder utilizarla de la forma tradicional, pues se esperaba que pudieran tener más problemas. Qué bueno que no fue así. Y bueno, pues ya el empleo formal ya se recuperó a sus niveles pre-COVID, no a los niveles que debería tener si es que no hubiera habido pandemia. Pero bueno, esperemos ver qué pasa con eso. Pues sí, esperemos ver qué pasa y pronto hablamos de eso que estuvimos platicando tú y yo fuera del aire. Te mando un abrazo, querido Alexis, muy buenas noches. Gracias, querido David, un fuerte abrazo.